Milagros bajo el sol. Se dice que Grecia tiene 1 millar de islas. De hecho, hay al menos 3 veces más. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento a través de las islas de Grecia. Las islas griegas. Las islas jónicas. Nuestra serie nos lleva al archipiélago situado en el extremo del continente europeo. Empezamos en Corfú, viajamos a Paxi y Antipaxos, desde donde tomamos un atajo al continente para dirigirnos más hacia el sur, rumbo a Lefkada, Ítaca, Cefalonia y por último Zacinto. Con la ayuda de la flautista Mirto y de la familia Bouras, conocemos la ciudad de Corfú, un lugar que conserva las maravillosas tradiciones de la Pascua. Yorgos, un experto en orquídeas, nos enseña su cementerio inglés y cómo cuida con mimo la que será su futura sepultura. La gente de Corfú nos enseña la pasión que sienten por un deporte muy inglés. Apóstolos nos muestra cómo utilizar el aceite de oliva para hacer jabón. En Amudia, Yorgos nos lleva en su barco a las puertas del inframundo griego. Basileios comparte con nosotros su amor por los lugares remotos. En Lefkada, Ilias nos lleva a pescar a una laguna. Y en Zacinto, Logan protege unas criaturas marinas muy especiales en playas pintorescas que también atrajeron a los contrabandistas de tabaco. Las islas jónicas son más húmedas y por lo tanto más verdes que el resto de Grecia. Estas tierras han sufrido fricciones, y no solo por el movimiento de la placa de Eurasia continental, sino también por las diferentes dinastías que lucharon por conquistarlas, dejando tras ellas un impresionante legado cultural. Cerca de la costa albana está Kérkira, que significa capital de Corfú en griego, y en efecto es la capital de la isla de Corfú. En las calles, la gente se prepara para vivir una gran celebración y se espera que muchos visitantes acudan a la isla para pasar las vacaciones de Semana Santa. Vienen sobre todo por la música. Las bandas de música y las orquestas acompañan a las procesiones que discurren por toda la ciudad. Mirto Michalopolo es miembro de la Sociedad Filarmónica y se prepara para tocar. Por el momento lo que se escucha es música clásica de flauta, aunque cuando se haga de noche oiremos un sonido muy distinto. Las procesiones datan de hace muchos años, siglos, y se honran las reliquias de San Espiridón. El primer grupo musical fue la Sociedad Filarmónica de Corfú, que ahora llaman la Antigua. Desde entonces han surgido muchos más en Corfú, 19 o 20.
Mirto está orgullosa de ser miembro de la sociedad y ha venido a Corfú solo para asistir a las procesiones de Semana Santa. Las celebraciones de Pascua empiezan cuando cada habitante de Corfú enciende una vela. Durante las vacaciones, la ciudad es un hervidero. No solo están sus habitantes, también acuden los numerosos griegos continentales y turistas que visitan la isla. En esta isla jónica la Pascua es una leyenda. Se venden vasijas de barro por las calles que se utilizarán para una costumbre muy arraigada en Corfú. Los músicos y sus últimos preparativos. En los próximos días, las bandas de música griega serán el mayor espectáculo de Corfú, una tradición que nació durante la ocupación británica hace más de 150 años. La familia Bouras está perfectamente surtida en vasijas de barro. El pater familias las moja para que cuando se rompan no se astillen. Los Bouras viven en la mejor zona de la ciudad. De hecho, Sisi, la emperatriz austríaca, veía las procesiones de Semana Santa desde un balcón que está justo aquí. Y es aquí donde, una vez terminada la procesión, se produce una parte muy especial de las festividades. ¿No les da miedo que las vasijas le den a alguien en la cabeza? Madre está muy asustada. Madre siempre está asustada. Le asusta el estruendo. ¿Ha pasado alguna vez? No, tenemos mucho cuidado. La gente lo sabe y se aparta. Todo está preparado para arrojar las vasijas de barro desde los balcones. Y cuanto mayor sean, mejor. Seguramente esta tradición tiene un origen pagano que hace referencia a la primavera y a la fertilidad. Había que hacer sitio a las macetas con brotes jóvenes, así que se tiraban las viejas. Pero también hay una versión oficial cristiana que se refiere a la resurrección de Cristo. Había que hacer sitio al nuevo comienzo, así que era necesario tirar lo viejo. Mientras el tiempo acompañe, la procesión discurre por toda la ciudad. Nadie quiere perdérsela, como le ocurre a una entusiasmada Mirto. Nos gusta muchísimo. Nosotros, los músicos, lo vivimos con más intensidad porque estamos todo el día en la calle, disfrutando al máximo de las celebraciones. Además, casi todas las canciones tienen una gran carga de melancolía que nos emociona en lo más hondo. Una vez más, los músicos comprueban que el Señor es bueno con ellos. La meteorología respeta el apretadísimo calendario y solo hay algunas señales de mal tiempo por la tarde. Pero todo se ha secado antes de que empiecen las procesiones de la tarde, suficiente para que la fiesta no se interrumpa. Todos estamos aquí aunque llueva, sean cuales sean nuestras responsabilidades. No queremos perdernos la fiesta. Con lluvia o sin lluvia, nunca nos perdemos la fiesta. A pesar de que el día está siendo extenuante, todo el mundo sabe que queda mucho para irse a dormir. Somos un grupo, una familia. Somos una piña. El grupo nos une. Somos una gran familia. Nadie se siente extranjero. El Sábado Santo, la música empieza a un ritmo lento y solemne.
pero a medida que transcurre el día es cada vez más rápida. Representa la pasión de Cristo, desde la crucifixión hasta la resurrección. Cerca de la medianoche, toda la ciudad se reúne en la antigua plaza de armas cerca del mar. Todo el mundo está expectante porque el momento culminante del día está a punto de llegar. Me gusta el momento en el que todas las orquestas se reúnen aquí en Pascua. Nos juntamos todos y demostramos que no hay rivalidad entre nosotros. La procesión llega por fin al punto de encuentro. A la cabeza, el arzobispo y otros clérigos llevan diferentes iconos. Cuando todas las velas están ardiendo y el obispo ha dado la bendición, llega el momento tan esperado. Los fuegos artificiales. Es una tradición muy antigua y queremos que perviva. La Pascua es sinónimo de cultura y tradiciones. Todos, de los más viejos a los más jóvenes, nos esforzamos para que todo salga bien. Así que espero que la tradición dure muchos años. Muy cerca de la ciudad está Ponticonisi, una pequeña isla con una capilla del siglo XVII. Se dice que la emperatriz austríaca Sisi descansó aquí después de llegar nadando desde la península vecina. Aquí, a Ponticonisi se le denomina la nave de Ulises. Pero según la leyenda, el hogar de Ulises estaba mucho más al sur. Lo más seguro es que nunca viera esta parte del mundo. Durante el dominio veneciano, solo a un grupo de ciudadanos electos se les permitió tener aquí su café. Esos nobles formaban parte de una lista de oro, de ahí le viene su nombre inglés, Liston. Cuando llegaron los británicos, sus oficiales empezaron a jugar al cricket. La gente de aquí los observaba con curiosidad, pero no por mucho tiempo, al menos según Joseph Nikitas. Nosotros jugamos al cricket desde 1823, cuando los oficiales ingleses empezaron a practicarlo aquí. Poco a poco, los griegos aprendieron las reglas y se aficionaron a jugarlo. Y todavía seguimos practicándolo, sobre todo en Corfú. A Joseph Nikitas, presidente de la Federación de Cricket de Corfú, le encanta este deporte. Empecé a jugar a los 6 años y lo hice con mi club durante muchos años. Era el capitán del equipo nacional. Ahora soy el presidente de la federación y mis hijos siguen jugando al cricket. En este campo, al lado del elitista Café Liston, jugaba Joseph de pequeño. El césped está muy bien cuidado, aunque un poco húmedo. Muchos otros equipos han disfrutado de su momento de gloria en este campo, y no solo equipos de Grecia, también de otros países miembros de la Commonwealth como Australia o Inglaterra. Así es como el antiguo patio de armas se convirtió en uno de los campos de cricket más codiciados del mundo, al menos cuando el tiempo lo permite. Sí, a veces tenemos el típico clima inglés. Una hierba demasiado húmeda para jugar es algo habitual en Corfú.
De hecho, en primavera hay que suspender algunos partidos. Kerkyra es la capital de la isla desde la antigüedad. Pero se produjeron grandes bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, primero de los italianos, luego de los alemanes y también de los aliados. Después se reconstruyó la ciudad, aunque solo en parte. La vegetación se apoderó de los espacios vacíos. Una de esas cúpulas esconde un secreto. Justo a las afueras de esta ciudad histórica encontramos una reliquia de la época colonial británica, un cementerio inglés. Aquí es donde Yorgos Sailas ha pasado toda su vida. Nací en un cementerio, en esta casa, y ahora tengo 84 años. Mi padre murió en el 44 y soy el jardinero desde ese año. El cementerio inglés es un remanso de paz y tranquilidad. Parece que el tiempo se ha detenido. Aquí florecen especies de orquídeas poco comunes. Se trata de un refugio seguro para las plantas en peligro de extinción. Algunas son tan raras que solo se encuentran en Corfú. De vez en cuando, botánicos de todo el mundo vienen aquí a admirar esta exuberancia floral. Vienen alemanes a Corfú. Son expertos en botánica y hacen fotos de las orquídeas. Yorgos está muy orgulloso de su pequeño jardín del Edén y le encanta enseñarlo a los visitantes. A las chicas les gusta mucho. Con todas estas flores, seguro que las chicas le miman mucho. Sí, me adoran. Pero no hay nada que hacer. De vez en cuando me dan un beso, eso es todo. Las orquídeas son muy delicadas. ¿Por qué se llaman orquídeas? Todas las flores tienen una raíz. Los jacintos tienen un bulbo, lo mismo que los tulipanes. Pero las orquídeas tienen dos. Tienen dos. Como nuestros testículos. ¿Es que la palabra orquídea proviene de la palabra testículo en griego? Yorgos habla 3 lenguas y le encanta charlar con los visitantes que vienen al cementerio. Yorgos vive entre los muertos y conoce la historia de cada una de las tumbas. Con una sonrisa en el rostro nos cuenta la historia de una de sus tumbas favoritas. Murió mientras se acostaba con su amante, su secretaria. Ella era muy joven y la mujer de él estaba en Inglaterra. Quería llevarse el cuerpo a Inglaterra, pero cuando supo cómo había muerto, dijo no. Años después, su mujer también murió en Inglaterra y trajeron aquí sus cenizas. Incluso grabaron su nombre en la tumba, el nombre de su mujer legítima. Menuda historia. Yorgos recibió una medalla de los ingleses como protector de las tumbas de los soldados. Aquí están enterrados 32 marineros pertenecientes a un patrullero británico. Murieron después de que su capitán les llevara a un campo de minas en Albania cuando la guerra ya había terminado. Mr. Shelby fue el capitán que los llevó a Albania. Es una historia muy triste. Muy triste. Mr. Shelby
Primero estuvo en Corfú de vacaciones. Se corrió buenas juergas y luego fue a Albania. Quería impresionar a las mujeres y hacerse el héroe. Dos años después, Mr. Shelby, el capitán, vino al cementerio. Volvió 2 años después lleno de remordimiento, y eso impresionó a Yorgos. El capitán se puso de rodillas delante de las tumbas de los hombres a los que había llevado a la muerte y se echó a llorar. Yorgos, al que muchos llaman George, no solo es el guardián del cementerio, es su alma. El cementerio es su gran amor y quiere que lo entierren aquí. Aquí es. Le he dicho a mi hijo que cuando me muera me entierre aquí. No quiero que lo haga en el cementerio donde está enterrada mi familia. Tiene que ser aquí, porque desde aquí le puedo ver entrar. Dos días después, el tiempo se ha despejado y brilla el sol. Los colores inundan toda la bahía, colores que solo aparecen en primavera. El sol también seca la pradera que hay cerca del Café Liston. Ahora pueden volver a jugar al cricket. Un equipo inglés se enfrenta a los anfitriones. Las reglas son difíciles de entender para los profanos. De hecho, los profesionales afirman que se necesita un mínimo de 3 páginas muy densas para describir las reglas más básicas. Hay una regla evidente. Un equipo intenta darle con la pelota a los 3 palos denominados wicket que hay detrás del bateador rival. Y como es lógico, el otro equipo intenta impedirlo golpeando la pelota con el bate. Pero esto es solo un pequeño fragmento del juego, y todo esto tiene que ocurrir sin que la pelota se estrelle contra los coches o las ventanas. Colocamos protecciones. Hay redes por todo el perímetro, pero a veces rompemos algún vaso. La semana pasada, por ejemplo, rompimos un vaso de este bar, pero nunca se quejan. Les gusta el cricket, así que no tenemos problemas. Con el tiempo, los equipos griegos adquirieron experiencia y ahora tienen muchas opciones de ganar a equipos del país donde nació el cricket, sobre todo cuando el tiempo no es como en Inglaterra, sino seco y caluroso. Cuanto más calienta el sol, más se calienta el partido. Ganamos muy a menudo, porque el clima está de nuestro lado. Hay 40 grados y los ingleses lo llevan fatal. Así que solemos ganar los partidos que se juegan en verano cuando hace mucho calor. Pero la verdad es que somos muy buenos. Después de tantos años, tenemos grandes equipos. Y lo importante es ganar a los equipos ingleses porque eso les hace volver. Quieren tomarse la revancha y competir con nosotros. Detrás del puerto, en la parte nueva de la ciudad de Corfú, hay una zona industrial. Aquí es donde está la fábrica de jabones de Apóstolos Patounis, fundada en 1850. En su tiempo hubo muchas fábricas como esta en Corfú,
Hacían jabón con aceite, sosa y sal. Pero cuando se inventaron los jabones y los champús industriales, las ventas cayeron en picado. Sin embargo, la fábrica de Apóstolos sobrevivió y es la única que queda en toda Grecia. Es una empresa familiar que lleva funcionando 5 generaciones. La fundó mi tatarabuelo, después siguió mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora yo. El secreto de su éxito: solo utiliza ingredientes naturales y de gran calidad. Sus clientes saben apreciarlo y están dispuestos a pagar un poco más por un jabón sin aditivos químicos. Como regla primordial, Apóstolos solo confía en el aceite de oliva de la isla, el aceite de palma u otra materia prima natural, el aceite que se extrae de los huesos de aceituna. Por eso sus jabones tienen ese color. Este jabón es antiséptico y limpia mejor que cualquier otro. Sirve para todo. Antes no había champú, porque el champú es un detergente, un producto moderno. Antes la gente se lavaba con jabón. Utilizaban jabón de aceitunas verdes para lavarse de los pies a la cabeza. Apóstolos y sus trabajadores producen 30 o 40 toneladas de jabón al año, sobre todo para la exportación. Se tardan semanas en elaborarlo. Solo la maduración y el secado en bastidores de madera tardan un mes. Y ocurre lo mismo para el tipo de jabón que se emplea como detergente. Hace 100 años la gente ni siquiera tenía cuarto de baño en las casas, así que se lavaban una vez a la semana o una vez al mes. Pero necesitaban ropa limpia todos los días, así que era un producto muy importante, una cuestión de higiene y salubridad. Apóstolos tiene que comprobar muy a fondo su pureza, porque este jabón solo está hecho con productos naturales, sin añadir colorantes, conservantes ni perfumes. Pero tuvo que aprender el oficio porque había estudiado para algo totalmente diferente. Me gustaba la ingeniería, así que estudié para ser ingeniero mecánico y trabajé durante un tiempo en esa profesión, pero me di cuenta de que aquí había un gran patrimonio cultural y que era una pena desperdiciarlo. Así que dejé la ingeniería por el jabón. Hoy en día, Apóstolos está muy contento de haber conservado el patrimonio cultural que representa el jabón. Viajamos hacia el este. A las puertas de la ciudad nos encontramos con el Aquileón. Es un palacio Art Nouveau que la emperatriz austríaca Sisi escogió como residencia de verano. A los eruditos europeos del siglo XIX les fascinaba la mitología griega. Hay una estatua de su epónimo en el jardín, Aquiles victorioso. Se dice que su brillante punta de lanza podía verse desde la ciudad de Corfú antes de que sufriera la erosión del tiempo. A la vuelta de la esquina está el trono del emperador. Al Kaiser alemán Guillermo II le gustaba que el chofer de su Mercedes parara aquí para disfrutar de la puesta del sol sobre el mar Jónico.
Seguimos en dirección sureste. Aunque nuestro viaje comenzó en Corfú, ahora nos lleva a Paxi y Antipaxos, y de allí a tierra firme, y después a Lefkada. Primero visitamos Paxi, al lado de Corfú. Es una isla muy tranquila. Su nombre deriva de la palabra latina paz. De hecho, no hay aeropuertos ni grandes hoteles, ni siquiera se permite hacer camping. El suelo en Paxi siempre fue muy poroso. Era un problema porque retenía el agua potable. Los isleños solían cavar pozos y cuencas de agua en la piedra para recoger el agua de lluvia, algo muy útil, sobre todo en invierno. Hoy en día utilizan aljibes de plástico, pero la escasez de agua dulce sigue siendo un problema. Al escasear el agua dulce, se arrojan pocas aguas residuales al mar. Las aguas cristalinas y los acantilados calizos poblados de cuevas y grutas atraen a marineros y buzos. Al sur de Paxi nos encontramos con Antipaxos, una isla aún menos poblada que su hermana Paxi. Nuestro viaje nos llevará lejos de estas dos islas, a 20 kilómetros hacia el continente griego. Nos dirigimos al río Aqueronte por el que se llegaba al Hades, el inframundo de la mitología griega. Al no haber puentes ni calles en condiciones, los habitantes dependen de un barquero para desplazarse por la desembocadura del río. Su nombre no es el del mitológico Caronte, sino Yorgos Vitsos. Lo primero que nos explica es cómo su predecesor llevaba a los muertos hasta el Hades. En nuestros pueblos existe una antigua tradición. Cuando alguien muere, se le pone una medalla en los ojos, debajo de la lengua o entre los dedos. Esto se hace para que los muertos puedan pagar su pasaje al inframundo. Caronte dejaba en la orilla a los que no llevaban un óbolo. Cuando yo estoy de turno, no me dejo a nadie en tierra, aunque no me pague. Porque no quiero que pasen miedo. Además, Caronte está muerto y me nombró a mí su sustituto. Aquí es donde los seres queridos venían a ponerse en contacto con sus muertos. Al igual que su padre y su abuelo, Yorgos acompaña a todos aquellos que buscan el Necromanteion, el oráculo de la muerte. Conoce las artimañas que los sacerdotes utilizaban para engañar a los que buscaban respuestas. Les daban de comer lupinus, frijoles y tocino, hachís ahumado y hojas de laurel, por lo que los visitantes empezaban a tener alucinaciones y se lo contaban todo al sacerdote. De esa forma recababa la información que le interesaba, una artimaña que llevan utilizando los adivinos desde entonces. A pesar de ser un hombre moderno y de no ser supersticioso, Yorgos siente que el Aquerón encierra algún misterio.
Mi padre y mi abuelo me decían que solían oír gritos y voces. Incluso por la noche, a la 1 de la madrugada, se oía a alguien gritar. Esto les daba miedo. Temían que pudiera pasar algo en el río. Nuestro viaje nos lleva a través del continente. Cruzamos el delta del Aquerón y damos la vuelta hacia mar abierto hasta Lefkada. El capitán del Phaneromeni se llama Basileios Farmakis. Si eliges esta profesión y te conviertes en oficial de la Marina Mercante, quiere decir que amas profundamente el mar. A pesar de su amor por los lugares lejanos, en este momento Basileios está en una misión muy especial, aquí en Lefkada. Su barco, el Phaneromeni, el Visual, está ahora anclado en el canal por una razón muy especial: la entrada de todo tipo de vehículos en el barco. Y el capitán ve cómo salen del ferry hasta el otro lado. Lefkada carece de un puente sobre el canal que separa la península del continente. Basileios solo necesita arrancar el motor una vez cada 2 horas para dejar paso a barcos pequeños que pasan por el canal. Así es como se convirtió en capitán de un barco pasarela. Nada espectacular, pero con un horario fijo. La verdad es que prefiero este trabajo a otras alternativas. A muchos compañeros les gustaría tener mi trabajo, aunque a veces se me olvida que soy marino. Basileios echa el ancla en el único canal de entrada que lleva a una laguna. Sus aguas tranquilas la convierten en un buen puerto, un paraíso para navegantes. Y también para los pescadores locales. Extensas playas separan las aguas interiores del mar abierto. Los romanos cavaron un canal aquí y lo vigilaban desde esta fortaleza. Hoy, el pescador Ilias Papoutsopoulos se dirige a la laguna. Mi abuelo y mi padre también eran pescadores, pero yo soy el único que se aferra a esta profesión porque me gusta demasiado el mar para dejarlo. Me encanta pescar a la antigua usanza. Los pescadores de antes amaban y respetaban el mar y los peces. Con el paso de los años,
Ilias ha sido testigo de muchos cambios, barcos más rápidos y métodos modernos que llevaron a la sobrepesca. Ilias prefiere el método tradicional. Estos arpones se utilizan para capturar peces. Cuando la lubina hembra está encinta, le pica el vientre y sale para rascarse. En ese momento, utilizamos arpones para atraparlas. Está claro que las redes de arrastre modernas permiten capturar más peces, pero quien emplea el método tradicional sabe lo que hace. Y con ese método, el peligro de sobrepesca es insignificante. Había 250 pescadores que vivían aquí con sus familias. Y eso solo en Lefkada, sin contar el resto de las islas. Hoy solo quedan 10 familias. Hay que proteger el mar. En algunas zonas es necesario prohibir la pesca durante 3 o 4 años. De lo contrario, no se podrá recuperar. Lefkada podría marcar la diferencia. Las aguas poco profundas y las lagunas son como acuicultivos naturales. Hay mucha comida y los peces proliferan en grandes cantidades. Un refugio para especies sobreexplotadas, siempre y cuando se les deje en paz. Los sucesivos sistemas de bajas presiones de las regiones del Mediterráneo y las nubes del Sáhara, cargadas con agua condensada, producen fuertes lluvias de forma regular. Llueve 3 veces más que en Atenas, lo que da lugar a un suministro constante de agua dulce. Y ahora proseguimos nuestro periplo. Dejamos atrás Lefkada para poner rumbo a Escorpios, Ítaca, Cefalonia y por último Zacinto, la escala final de nuestra aventura. Pero primero vamos a echar un vistazo a la más noble de todas las islas privadas del Mediterráneo. Nos referimos a Escorpios, al este de Lefkada. Prohibido el paso. Esta isla perteneció a Aristóteles Onassis. Su heredera más joven, su nieta Atina, solía venir aquí con un séquito de al menos 600 personas. Después la isla se puso a la venta. Hoy en día la isla pertenece a la hija de un oligarca ruso. A unos 30 kilómetros de distancia está Ítaca, el hogar de Ulises, el marinero más famoso de la historia, o eso dicen muchos historiadores. De hecho, Ítaca tiene uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Pero lo cierto es que es la isla vecina de Cefalonia la que se conoce con el nombre de la Isla de los Capitanes. Muchas conocidas familias navieras provienen de aquí.
Cefalonia se caracteriza por sus impresionantes montañas, sus rocas escarpadas y sus llanuras verdes. En 1953, un devastador terremoto destruyó casi todos los pueblos. Argostoli, la capital, resultó destruida casi en su totalidad. Murieron 600 personas y muchos supervivientes abandonaron la isla. Hoy en día las casas de la capital son de nueva construcción. En la antigüedad, Cefalonia fue una importante escala en la ruta a Sicilia. La isla estaba cubierta de abetos negros, una variedad muy codiciada por la industria de la construcción naval. Y Cefalonia sufrió una deforestación casi total hasta que los colonos británicos pusieron en marcha elaborados programas de reforestación. Nuestra siguiente escala es también la última de nuestro tour por las Islas Jónicas. Muy al sur yace Zacinto. La isla estuvo bajo dominio veneciano durante siglos y la llamaron la Flor de Oriente. Hoy en día es un paraíso para los turistas amantes de la playa. El terremoto de 1953 también golpeó Kora, la capital de la isla, y a pesar de que pocos sobrevivieron a esa gran tragedia, sus habitantes lo reconstruyeron todo con una pasión infinita. Aquí es donde encontramos a Logan-Survé, que vino aquí por una razón muy diferente a la de los venecianos o los turistas. Para él, la atracción principal es una especie de tortuga conocida como tortuga boba. Hace 200 millones de años que las tortugas bobas vienen a anidar a esta zona. Aunque ahora las cosas han cambiado. Cuando los turistas se apoderaron de la isla, necesitaron que alguien las protegiera. Alguien que las ayudara a regresar al lugar donde nacieron, para enterrar sus huevos en la arena de la misma playa en la que rompieron el cascarón. Con ayuda de un GPS, Logan localiza nidadas de huevos enterradas en la arena y las acota para protegerlas de los turistas y sus sombrillas. No hay que olvidar que la tortuga es un animal marino. Pasa toda su vida en el mar. Solo sale del agua para anidar. El resto del tiempo lo pasa en el mar. Y las tortugas macho que salen del huevo se dirigen al mar y no vuelven nunca más a la playa. Nunca. Cuando buscan sitios donde anidar, las tortugas no tienen ninguna posibilidad de encontrar un lugar alternativo, algún enclave menos atractivo para los turistas. Necesitan cierto tipo de arena, el tamaño de grano adecuado, la humedad y las horas de sol, con el fin de desovar con éxito. Los compañeros de trabajo de Logan comprueban y delimitan posibles sitios y su temperatura. A pesar de su importancia económica, grandes áreas de las playas del sur están cerradas a los turistas, y esto es gracias al trabajo de Logan. No se pueden prohibir todas las actividades. Es imposible. Hay que planificarlo bien. A partir de este punto, toda la playa está protegida de forma estricta. Aquí, al otro lado, es diferente. Aquí, durante la temporada alta, miles de turistas acuden a la playa y plantan sus sombrillas unas al lado de las otras, pero también solía ser un lugar donde anidaban las tortugas.
Desde finales de mayo hasta principios de junio, esta especie de tortuga casi extinta viene a Zacinto a aparearse y a poner sus huevos. En esos momentos es cuando Logan se da cuenta de la fragilidad de la naturaleza y de la enorme responsabilidad de los seres humanos. Este equilibrio puede cambiar con extrema rapidez. Lo importante es comprender la fragilidad del equilibrio y actuar lo más rápido posible. Al otro lado de Zacinto hay una atracción interesante. Es el tema más fotografiado de todas las islas jónicas. En una bahía escondida hay un barco oxidado que naufragó. Pocas personas conocen la historia del Panayotis, que ocurrió hace 30 años. Cuando la Guardia Costera los perseguía, los contrabandistas de tabaco lo arrojaron todo por la borda, y ellos también se tiraron. Los contrabandistas se alejaron de la Guardia Costera utilizando botes salvavidas, pero dejaron el barco a merced de las olas, y desde entonces se quedó allí varado. Y se ha convertido en un símbolo de las islas jónicas, casi más que las pintorescas costas, el mar limpio, las tortugas y las colinas verdes.